Hola a todos, mi nombre es Melanie, tengo 20 años y hoy voy a hablarles sobre el tema de acuerdos bilaterales de inversión, que aunque a simple vista puede sonar complicado, tiene muchísimo que ver con cómo funciona la economía mundial y cómo los países se relacionan entre sí. Cuando empecé a investigar sobre este tema me di cuenta de que detrás de cada inversión de cada empresa extranjera que llega a un país y de muchos acuerdos económicos entre naciones, existen tratados que buscan dar confianza, estabilidad y protección, y justamente de eso trata mi presentación de hoy. Me pareció muy interesante descubrir cómo estos acuerdos no solo tienen que ver con dinero o negocios, sino también con decisiones políticas, desarrollo social y relaciones internacionales. En muchos casos incluso han sido motivo de conflictos, negociaciones largas e historias que han marcado la forma en la que los países cooperan. A lo largo de esta presentación quiero mostrarles cómo estos acuerdos han ido cambiando con el tiempo, por qué son tan importantes para el crecimiento de los países y cómo influyen en cosas que ni siquiera imaginamos como el empleo, la tecnología o el medio ambiente. Personalmente creo que entender este tema nos ayuda a ver al mundo desde otra perspectiva. A veces pensamos que la economía es algo lejano o que solo afecta a los gobiernos, pero la verdad es que todo está conectado. Cada decisión que se toma entre países puede influir en la vida de las personas, en el desarrollo de una nación y en el equilibrio global. Así que más allá de los términos o las leyes, lo que quiero es que podamos reflexionar sobre cómo los países construyen confianza entre ellos, cómo se protegen y cómo buscan crecer juntos en un mundo que cada vez está más conectado. ¿Qué son los acuerdos bilaterales de inversión? Los ABI son tratados firmados entre dos países para proteger y promover las inversiones extranjeras. En pocas palabras, un ABI le da seguridad jurídica a los inversionistas de un país cuando invierten en otro. Buscan ofrecer un marco legal, estable y seguro para los inversionistas extranjeros. Fomentan la confianza y cooperación económica internacional. Forman parte de los acuerdos internacionales de inversión. Por ejemplo, si una empresa mexicana invierte en Alemania y ambos países tienen un acuerdo bilateral de inversión, ese tratado garantiza que la empresa mexicana recibirá un trato justo y no será discriminado frente a las empresas locales. Estos acuerdos empezaron a firmarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países necesitaban atraer inversión extranjera para reconstruirse. Un dato interesante es que existen más de 2.500 acuerdos bilaterales de inversión en vigor en todo el mundo. ¿Cómo surgieron los ABI? Los primeros antecedentes son los tratados de amistad, comercio y navegación del siglo XIX. Los ABI modernos nacieron en 1959 con el tratado entre Alemania y Pakistán. Surgieron como respuesta al miedo de los países desarrollados a la expropiación o nacionalización de sus inversiones. Actualmente, son una herramienta esencial para atraer inversión extranjera directa. Sus objetivos principales son fomentar la inversión extranjera directa, proteger los derechos de los inversionistas y establecer mecanismos de solución de controversia. En pocas palabras, los países dicen, si inviertes aquí, prometo que te voy a tratar bien y proteger tu dinero. ¿Qué incluyen los ABI? Aunque cada tratado es diferente, la mayoría incluye cláusulas muy parecidas como el trato nacional, trato igual a inversionistas extranjeros y locales. Nación más favorecida. Si un país da mejores condiciones a otros, se aplican también. Trato justo y equitativo. Evita medidas arbitrarias o discriminatorias. Expropiación. Solo se permite por causa pública y compensación justa. Transferencia de fondos garantiza la libre salida de utilidades y dividendos. Protección total. El país anfitrión debe de brindar seguridad legal y física. Entonces, como esto debe ser un trato igual y justo, los inversionistas y el país receptor ambos tienen derechos y obligaciones. Ahora seguramente se estarán preguntando qué pasa si un país no cumple con lo que prometió en el acuerdo o si una empresa siente que fue tratada injustamente. Bueno, cuando surge un conflicto entre un inversionista y el Estado, los acuerdos bilaterales de inversión tienen una parte muy importante llamada mecanismo de solución de controversias. En pocas palabras, es el proceso que permite resolver los problemas sin necesidad de ir a los tribunales nacionales del país receptor, sino a través de un arbitraje internacional. Esto se hace porque el inversionista podría pensar que los tribunales del país donde invirtió no serán imparciales. Así que ambos lados, el Estado y la empresa, presentan su caso entre un tribunal arbitral que suele estar compuesto por 3 árbitros internacionales especializados en derecho internacional y comercio. Uno de los organismos más conocidos para llevar estos casos es el CIADI, que significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Este centro pertenece al Banco Mundial y actúa como una especie de juez neutral entre las dos partes. Si el tribunal decide que el Estado violó el acuerdo, puede obligarlo a pagar una indemnización millonaria al inversionista. Y créanme, hay casos en los que los países han tenido que pagar cifras enormes, incluso de más de $1.000 millones. Por otro lado, si el tribunal determina que la empresa no tiene razón, el Estado no tiene que pagar nada. Aunque este sistema da seguridad a los inversionistas, también genera debate porque muchas veces los países en desarrollo sienten que estos mecanismos favorecen a las grandes corporaciones y limitan la soberanía nacional. Por eso, en los últimos años varios países han buscado reformar estos mecanismos o crear versiones más justas que también tomen en cuenta los intereses sociales y ambientales. En esta planilla se pueden ver 5 puntos en donde trato de resumir lo que les acabo de decir y sea más fácil para ustedes visualizarlo. Beneficios y críticas a los ABI. Los ABI tienen muchas ventajas, pero también generan debate. Dan seguridad jurídica al inversionista, aumentan la confianza en los flujos de inversión, ayudan al crecimiento económico y a la transferencia tecnológica. Desventajas. Pérdida de soberanía. Los países pueden verse limitados al regular. Costos altos de arbitraje. Desbalance. Muchos tratados favorecen al inversionista. Por eso algunos países han empezado a revisar o renegociar esos acuerdos para hacerlos más equilibrados. Tendencias actuales. Incorporar cláusulas sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y derechos humanos. Buscar mayor transparencia y equilibrio entre las partes. Aquí tenemos algunos ejemplos de ABI. El primero es el de Alemania y Pakistán, que fue el primer acuerdo bilateral de inversión en el mundo. Se firmó en 1959 y entró en vigor en 1962. Marcó el inicio de una nueva era en las relaciones económicas internacionales, ya que se convirtió en el modelo base que después imitaron más de 2.000 acuerdos similares. Un dato curioso fue que es un acuerdo pionero en incluir cláusulas de trato justo y equitativo y de protección contra expropiación, que hoy es un estándar en casi todos los ABI. El segundo, Canadá-China, firmado en 2012 y entró en vigor en 2014. Este acuerdo tiene como meta proteger a las empresas canadienses que invierten en China y viceversa. Un dato interesante fue que Canadá fue criticada por algunos sectores por el acuerdo porque favorece más a China, ya que sus empresas estatales pueden demandar al gobierno canadiense si consideran que su inversión son afectadas. Ejemplo, empresas mineras canadienses han usado este tipo de acuerdos para proteger sus inversiones en Asia. El tercero, que viene siendo el de Unión Europea y Vietnam, que fue firmado en 2019 y entró en vigor en 2020. Su objetivo principal es promover la inversión entre Europa y Vietnam, garantizando seguridad jurídica y condiciones justas. Algunos de los puntos claves son que incluye protección a las inversiones europeas y en Vietnam y viceversa. Crea un nuevo sistema de tribunales de inversión, protege también los derechos laborales y el medio ambiente. Un dato curioso es que este tratado convierte a Vietnam en uno de los socios comerciales más importantes de Europa en el sudeste asiático. El TEMEC, firmado en 2018 y entró en vigor en 2020. Aunque el TEMEC es principalmente un tratado de libre comercio, también incluye disposiciones sobre inversiones que sustituyen parte del antiguo NAFTA. Resumen. El TEMEC busca equilibrar la protección a las empresas con la soberanía nacional de cada país después de muchas críticas al viejo NAFTA. Después de analizar todo este tema, podemos darnos cuenta que los acuerdos bilaterales de inversión son mucho más simples tratados económicos. En realidad son herramientas que reflejan cómo los países se relacionan, se protegen y negocian entre sí en un mundo totalmente globalizado. Gracias a estos acuerdos, los inversionistas pueden confiar más al invertir en otros países, lo que a su vez impulsa la creación de empleos, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Sin embargo, también traen consigo retos importantes, especialmente cuando se trata de mantener un equilibrio entre los intereses de las empresas extranjeras y la soberanía de los estados. No podemos ignorar que algunos países en desarrollo han enfrentado demandas millonarias por decisiones internas que, aunque necesarias para su población o para el medio ambiente, fueron vistas como una violación del acuerdo. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de modernizar los tratados para que sean más justos, equilibrados y sostenibles, no solo desde un punto de vista económico, sino también social y ambiental. Hoy en día el comercio y la inversión ya no se trata solo de dinero, sino de responsabilidad compartida.
atraer capital sin sacrificar la justicia, el bienestar o los recursos naturales. En mi opinión, los acuerdos bilaterales de inversión seguirán siendo una parte esencial del sistema económico internacional, pero deben evolucionar con las nuevas realidades del mundo, la digitalización, el cambio climático y la búsqueda de un desarrollo más humano. Entender cómo funcionan nos ayuda a ver que detrás de cada inversión hay un conjunto de reglas, decisiones y compromisos que moldean el futuro de los países. Así que más que un tema legal o económico, los acuerdos bilaterales de inversión representan una forma de cooperación y confianza entre naciones que buscan crecer, pero de manera justa y responsable. Y quizás, si seguimos aprendiendo y participando activamente, nosotros mismos podamos ser parte de la generación que haga que estos acuerdos sean más transparentes, éticos y sostenibles. Muchas gracias por ver este video.